Mis harlequineras y harlequineros, en este video les hablaré de las 4 películas que vi la semana pasada. Producciones que desde mi punto de vista pueden ser interesantes para que mi comunidad vea. Así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Ethan Coen. Drive Away Dolls es una película dirigida por Ethan Coen, uno de los hermanos Coen. Tiene una duración de 84 minutos y su guión está escrito por el mismo director y Trisha, su esposa. En su reparto contamos con Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Vianney Feldstein, Pedro Pascal, Matt Damon y Colman Domingo, entre otros. De entrada es una película que deja en claro que es una comedia, pero por momentos es rara porque oscila entre la parodia, humor negro y sátira. La cinta se centra en 2 chicas, una de ellas por una cuestión familiar decide viajar a Miami, a lo que se le suma su amiga, completamente desarreglada y despreocupada. Realizan el viaje en coche, por lo que van a una oficina y reservan uno. A partir del inicio de este viaje es donde empiezan las aventuras para ellas, ya que hay matones que las siguen a raíz de un asesinato, siendo este el punto inicial de la historia. El cómo los matones se enteran a quienes tienen que seguir y las cosas que hacen para llegar a ellas son de las cosas más desopilantes y disparatadas. Las cosas por las que pasan nuestras protagonistas durante su travesía hacia Miami van desde pasar la noche en la cárcel a terminar en un sótano con chicas de un equipo de básquetbol y peleas entre ellas. En lo personal encuentro a esta película entretenida y conforme avanza me iba convenciendo de que desde mi punto de vista es más sátira que otra cosa, porque la forma en la que Coen retrata a los matones la veo como si se riese de los tradicionales bravucones que vimos en las películas de Scorsese. La forma de comportarse de ellos frente a los distintos tipos de víctimas son de lo más inusual y esta peculiaridad es la que te saca risas porque es un accionar impensado. Cuando por fin nos enteramos el porqué de la persecución, confieso que estallé de risa porque es algo que no esperaba y me pareció un giro de tuerca divertido. Recomiendo que la vean para pasar el fin de semana y no aconsejaría que la hagan en compañía de menores de 15 o 16 años, tal vez. Ángeles Comunes es una película dirigida por John Gunn, un director de cine independiente cristiano. El guión está a cargo de Meg Tilly y Kelly Fremon Cray. La película está protagonizada por Hilary Swank y Alan Ritchson. Basada en una historia real del año 1994 en Louisville, Kentucky, Swank interpreta a una peluquera extrovertida y entrometida que no conoce los límites y si los conoce, los ignora. Y Ritchson es un padre que acaba de quedar viudo y a cargo de sus 2 hijas pequeñas, siendo la menor una niña con problemas de salud. Ritchson cuenta con la ayuda de su madre para el cuidado de sus pequeñas mientras él trabaja. Personalmente, mis chicos, la película me gustó porque Hilary Swank es una de esas actrices que marcó parte de mi juventud, ya que pude ver varias de sus impactantes películas. Ordinary Angels es más bien una película dramática que por momentos tiene toques cómicos que buscan descomprimir la tensión de la historia y de los sucesos que se van dando. Es una película de una historia simple, por lo tanto la narrativa se apega a eso y la dirección es acorde al mensaje que se quiere dar. No pretendan ver movimientos o tomas al estilo Nolan o Lanthimos. Es una película que va a lo que quiere contar, las peripecias que debe realizar el padre de familia para saldar todas las deudas económicas y a eso sumarle toda la situación angustiante que tiene que sufrir por la delicada salud de su hija. Hilary está muy bien en su papel y confieso que es bueno volver a verla en una película, así no sea en una mega producción de Hollywood. Ritchson como el padre está muy bien, logra transmitir lo que el personaje le demanda y la verdad se lo creí. Cerca del desenlace la angustia se vuelve mayor porque el tiempo apremia y el clima no ayuda. Esta película promueve el mensaje de lo importante que es la donación de órganos, pero sin dejar de lado que la unión hace la fuerza, porque el padre cuando más necesitó ayuda, la gente de su comunidad estuvo ahí para ayudar. Pero también podemos ver cómo una persona puede cambiar tu vida y la de tu familia, como lo hizo el personaje de Hilary. A pesar de lo que dice la gran mayoría, en lo personal a mí sí me gustó Roadhouse, el duro, y aclaro que vi primero esta y luego vi la del año 1989. Creo que la falla está en decir que es una remake, aunque si lo pienso bien me parece más un reboot por la forma en la que termina. La peli comienza con una chica decidida a mantener su bar, que es su trabajo, y con el cual mantiene un apego emocional y yendo a buscar a alguien en concreto se termina encontrando con Dalton, el personaje de Jake Gyllenhaal. Le pide su ayuda diciéndole que está dispuesta a darle un muy buen sueldo. Me gusta que esta vez los matones trabajen para un traficante al cuyo jefe principal no le vemos la cara. Solo sabemos que su hijo es quien se está haciendo cargo del negocio y es su padre quien no está contento con esta
esta forma de llevarlo a cabo. Sé que muchos criticaron el personaje de Conor McGregor porque lo veían como muy exagerado, que le sacaba el realismo al personaje o que incluso parecía una caricatura. Yo no lo conozco, a duras penas sé que es un luchador de la UFC y me cayó súper bien. Me gustó su personalidad estridente y me pareció un muy buen villano. Las escenas de acción y de pelea es lo que venía a buscar en este tipo de película. El ver por momentos desde la perspectiva de Dalton la pelea hizo que fuese más interesante e intenso el momento. Retomando lo que dije al principio, para mí la cinta es una especie de reboot por cómo termina. Dalton dejando la ciudad y quedando el padre del chico en la cárcel, pero sabemos que incluso estando recluido tiene ojos afuera. Esto me puede dar a entender que la historia se puede seguir contando ya sea en otra ciudad a la que Dalton sea seguido o que tal vez algo suceda o esto haga que Dalton regrese. Es una película simple para un fin de semana y que pecó de decir que es una especie de revival de la de 1989. In the Land of the Saints and Sinners es una película irlandesa situada en los 70s, más precisamente en el 74, en pleno conflicto entre las dos Irlandas, la del norte y la del sur. Sabemos que socialmente hay un conflicto entre irlandeses, pero sin embargo la historia logra abstraernos de esa situación para centrarse en el personaje de Liam Neeson, un veterano de guerra viudo y que vive en una pequeña localidad tranquila, pero esa paz se ve perturbada por la llegada de unos integrantes del IRA, que es un grupo paramilitar que busca la reunificación de Irlanda. La película es entretenida y seguimos viendo a Liam en sus papeles de acción, pero esta vez la acción está un poco más contenida. Somos conscientes de que ya está grande y no se pueden realizar las mismas proezas que hace algunos años atrás, y es por esta razón que digo que la acción es más contenida, porque el lugar a nivel espacio y geográficamente es más pequeño. No hay calles amplias como para que veamos una persecución de coches. Las escenas de acción como peleas son ahora reemplazadas por disparos en espacios reducidos y sin la necesidad de una persecución. Claramente su personaje está ya cansado de llevar una vida que consistía en arrebatársela a otros, hasta que un día sin querer se topó con una pequeña niña del pueblo y vio que tenía unas marcas. Ese fue el detonante para que decida dar un cambio en su vida y buscar algo más. Quería su redención. Sabía muy bien que tarde o temprano ese estilo de vida que venía llevando le iba a pasar factura. En este trayecto intentó ayudar a un joven a que enderece su camino y baje las armas, pero el destino tenía otros planes para el chico. Mientras que Neeson trataba de expiar sus pecados. La cinta desde ya no es compleja ni pretende serlo. Es simple, pero queda en cada uno si ve o encuentra simbolismos. Me parece que es una película más bien estilo independiente y con actores conocidos. Y siento que busca recordarnos que aún persiste un conflicto y no debe ser olvidado. Es muy entretenida y espero que la vean. Cuando vi esta película recordé otra que vi hace poco que se llama 77 y también habla un poco, mis chicos, acerca de este conflicto de Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, por si las quieren ver. Esta película es muy entretenida y espero que la vean, mis chicos. ¿Y a ustedes qué películas de estas 4 ya vieron? ¿Las vieron todas o solo algunas? Cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Mis Harley Quinneras, si les gustó el video pueden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir y picar la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos, nos vemos muy pronto, los quiero, chao chao.